Soy Mari Mora y mi sección de todos los martes se llama El Diván Imaginario. Es una sección que trata sobre temas psicológicos que aborda la realidad de hoy. Quédate en sintonía con el Matutino Alternativo. Toca hablar de falta de sueño, que como tú bien decías, es una epidemia invisible. De hecho, cerca del 40% de la población mundial padece alguna alteración del sueño, según la OMS. Esos son datos muy fuertes, pero cuando te vas a ver qué pasa en América Latina, resulta que salvo los italianos y los españoles, que cenan tan tarde, sobre todo los españoles, y que les gusta, son tan nocturnos, América Latina está mucho peor. Hubo una encuesta que realizó Philips en el año 2018 que arrojó que el 75% de las personas en América Latina presentan trastornos del sueño. Esa encuesta se llamó Mejor Sueño, Mejor Salud, una mirada global sobre por qué nos estamos quedando atrás en el sueño. Y cuando se compara, Carmen, cómo se dormía a principios del siglo XX y qué pasó a partir de los años 70 con ese empuje de la industrialización, pues nos encontramos que se duerme 1 hora y media menos, y yo diría que entonces se duerme menos, pero también se duerme peor. Y eso dirán algunos, bueno, ¿y qué hace un psicólogo hablando de eso? Porque efectivamente el sueño es una función biológica fundamental. Basta solo recordar que pasamos durmiendo aproximadamente 1/3 de nuestra existencia, ¿no? Y el sueño, todo el mundo lo sabe, es esencial. No solamente se trata de la cantidad de tiempo que dedicamos para dormir, sino también por la significación que atribuimos a una noche de descanso y el efecto que el sueño tiene en nuestra salud. Se nota muy fácil cuando ya tienes 2 o 3 noches de mal dormir, y hay gente que con una sola noche el humor se agria, hay más olvido, más errores, más accidentes, más de todo, ¿no? Tenemos que recordar que somos seres circadianos, y lo que quiere decir eso es que estamos regidos por un ritmo de cerca de 24 horas, lo que se llama ese ritmo circadiano, y estamos regidos también o sincronizados con el ritmo ambiental diario de luz-oscuridad. Y eso es importante saberlo, porque yo no sé si tú te has fijado que las personas que trabajan de noche, no como turnos esporádicos, sino los que trabajan en discotecas, los DJ, los bartenders, los de seguridad, la gente que le gusta la bohemia, envejece antes, Carmen, porque ese ritmo circadiano implica que cuando ya empieza a irse la luz solar, sobre todo ya en la madrugada, empezamos a secretar la hormona del crecimiento, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la melanina, que es lo que le da tersura a la piel. Y claro, queremos vivir a espaldas de esa condición animal que tenemos, y queremos fabricar una realidad fuera del sol y fuera de la naturaleza, pero por dentro tenemos ese reloj biológico que no se deja doblegar tan fácilmente. Y entonces, por eso tú ves, Carmen, que todos los especialistas están clamando hace mucho tiempo, y lo que cuesta dejar el celular, las pantallas en general, las pantallas modernas, esa luz azul, hay que soltarla 1 hora antes de irnos a la cama. Y bueno, yo ya lo he logrado, porque pongo podcast y se oscurece el celular, pero la verdad es que forma parte de los hábitos cotidianos el que nos acostumbremos a dormirnos y a despertarnos con algún dispositivo de esa naturaleza. Y hay gente, por ejemplo, que deja la lucecita de la televisión de plasma encendida, y esa lucecita perturba a algunas personas. En fin, y hay niños que, sabes, Carmen, que le tienen miedo a la oscuridad. Hay estudios que reflejan que no dormir a oscuras, no herméticamente a oscuras, pero sin luces, provoca a veces problemas hasta en el crecimiento, ¿no?, en el niño. Son muchos los trastornos de sueño, los tipos de trastornos de sueño que hay. Una de las preguntas que todo psicólogo y que todo médico debería hacer tiene que ver con cuáles son los hábitos de sueño. Cuando a mí un paciente, Carmen, me viene y me dice que no está durmiendo bien, esa variable hay que despejarla, hay que quitarla para saber entonces qué queda del malestar que reporta. Se te puede decir que tiene mal humor, que se deprime o que está muy ansioso. Todas esas cosas, si está un mal dormir de por medio, eso nubla y puede condicionar todo en nuestra vida, ¿no? El más común es el insomnio, es el más frecuente de todos los trastornos
trastorno. Y entendemos por insomnio, claro, la presencia de formas persistentes de dificultad para conciliar el sueño, pero a veces también para mantener el sueño. Hay mucha gente que te dice, yo me quedo frita, pero ya a las 3 horas no hay manera y estoy despierta o despertándome cada cuánto tiempo. Hay gente que tiene despertar precoz, hay gente que te cuenta que durmió pero que se mantuvo en un duerme vela, en un sueño no reparador. Y todas esas cosas son tipos de insomnio que a veces pueden ser causados por enfermedades. Hay enfermedades, de hecho. Hay estados como la menopausia, Carmen, que pueden generar eso. Y últimamente se está estudiando el tema de gente que fue mi caso. Se descubrió que era mi problema, lo que más causaba dificultades de sueño en mí después que entré a la madurez. Que era bajadas de glucosa que se producen porque comes alimentos que queman glucosa rápido, que tienen mucho potasio, y alimentarte a veces con avena, batata, yuca, zanahorias, granos, puede hacer que tú tengas un bombeo de glucosa lento y eso propicia el sueño. Hoy en día hay verdaderos especialistas que están detrás de eso, y la verdad, Carmen, que apelar a medicación tipo hipnóticos no es la mejor manera, porque la gente que los toma te cuenta, yo sé que dormí, pero yo no siento que amanecí descansado o despejado. La gente se queja de fatiga o de sensación de malestar general, como que te va a venir un virus en ocasiones. Hay gente que te dice que no se puede concentrar al día siguiente, que tiene problemas de memoria, cambios en el rendimiento sociolaboral y los niños en la escuela, alteraciones del ánimo o del carácter, esa somnolencia, esos bostezos, la energía por el suelo, falta de motivación o iniciativa, propensión a cometer, por supuesto, más errores. Eso influye también en la conducción de vehículos, muchos accidentes que pueden estar vinculados a un mal dormir, y síntomas somáticos que vienen desde la tensión muscular, los dolores de cabeza, esas famosas cefaleas, y preocupaciones, obsesiones o miedo. Se ha visto una relación muy, muy clara, Carmen, entre estar estresado y por lo tanto muchas veces dormir mal, y esa sensación de que, ese presentimiento de que va a pasar algo malo. Y hay gente que entonces le da una dimensión hasta mágico-religiosa, pero a veces simplemente que te toca luchar para dormir mejor. Pero el insomnio, la causa del insomnio más frecuente, y es en la que yo me quiero detener un poco más, ¿no? Porque cuando ya estamos hablando de problemas severos, hay que ir a un especialista, naturalmente. Pero la mayoría de la gente lo que tiene en la vida moderna es una inadecuada higiene del sueño. Y hay gente que se sorprende de que se utilice la palabra higiene en un tema donde no hay jabón ni hay agua, como es el tema del dormir, y es el llegar a ese momento en el que te vas a acostar con un nivel de activación muy alto, o bien porque escoges ir al gimnasio a horas de la noche. Hay gente que le sienta muy bien hacer ejercicio, pero hay gente que se queda hiperactivado. Hay gente que se para de la computadora, de trabajar, porque está cansado y se tira en la cama, y ese cerebro va a mil, Carmen. O hay gente que se pone a ver varios episodios de las series de Netflix, con todo lo que implica ese nivel de atención, y luego se pretende meter en la cama, ¿no? Cuando meterse en la cama, si uno piensa en nuestra infancia, en épocas en las que los aparatos electrónicos no eran casi la columna vertebral de nuestra existencia como lo son ahora, uno iba poquito a poco acercándose a un ritmo cada vez más lento. La gente cenaba más pronto, Carmen, a las 7 de la noche ya la gente sabía, o a las 6:30, yo recuerdo que yo cenaba. Te daba tiempo a hacer la digestión. Allá en Pimentel usted cenaba a las 6, ¿verdad? A las 6, y tú comías como le decían entonces, y todavía trozos, que eran los pedazos de plátano, los víveres, que son muy de agradecer, porque la mayoría de ellos son de liberación lenta, son carbohidratos complejos, y eso ayuda, desde luego, a hacer una digestión que favorezca más el sueño. Ahora hay que intentar reeducar a la gente que cree que puede apagarse y prenderse como uno enciende un bombillo. Y la verdad es que el metabolismo humano no va así.
Y tú ves los psicólogos y los distintos expertos diciendo a 1 hora y pico, preferiblemente 1 hora y media antes de irte a la cama, deberías empezar a soltar cosas. Y no es lo mismo, Carmen, quedarte leyendo. Yo suelo leer cosas que, filosofía de la pesada, porque si tú empiezas con Immanuel Kant a la 3.ª página, empiezas tú a mover las pestañas y eso me ayuda. No, una novela no es lo mejor, sobre todo esas novelas que te atrapan, ¿verdad? Porque eso va a hacer que tú te mantengas en alerta, pero sí lecturas que sean un poquito más ligeras, música que permita relajarte, conversaciones que no inviten al pleito. Hay gente que le encanta, Carmen, pelear y empezar justo cuando se van a la cama o están cerca de irse a la cama. Es una ceremonia del adiós de un día, el irte a la cama y procurar entonces ponerte a tono con esa fase que tú quieres iniciar, ¿no? Hoy en día hay poca gente, Carmen, que duerme de 7 a 8 horas, que es, ahí los niños, por ejemplo, se recomienda que duerman 9 horas. Yo duermo 6 y con mucho esfuerzo, y hay gente que te dice que duerme 5 porque se acuesta a las 12 de la noche y a las 5 se está levantando para ir al gimnasio. Bueno, y hay 7 mal contadas, ¿no? O más, o menos, 5 horas, mucha gente. Bueno, y entonces eso da pie a muchas cosas que aparentemente no tienen que ver con el sueño. Mira, hay un estudio, por ejemplo, que se hizo al principio de este siglo XXI, que está siendo tan duro. Se entrevistó ahí a un total de 5.322 personas. Fue un estudio que hizo Kojima en Estados Unidos, correlacionando la mortalidad con la falta de sueño. Fíjate que son palabras mayores. Ahí había 2.438 hombres frente a 2.884 mujeres con edades comprendidas entre los 20 y los 67 años, que completaron un cuestionario sobre su estatus de salud y su estilo de vida, incluyendo, por supuesto, los patrones de sueño. Y encontramos que las personas que duermen menos se evidenciaba claramente un mayor riesgo de mortalidad porque se asocia con una serie de enfermedades que no es que las causa la falta de sueño, pero sí las agravan. Por ejemplo, la diabetes. La falta de sueño se ha asociado con el desarrollo de la diabetes tipo 2. Hay un estudio, por ejemplo, que informó que la duración y la calidad del sueño pueden predecir los niveles de hemoglobina A y C en una persona, y por eso a los diabéticos se le aconseja, a las personas que están antes de ser depender de la insulina, se le aconseja que también cuiden sus hábitos de sueño. Las enfermedades cardiovasculares, porque a menudo hay apnea del sueño, una afección en la que una persona deja de respirar momentáneamente mientras duerme y lo que parece es que ronca y es desagradable. No, esa persona tiene un riesgo para su vida porque está siendo parada respiratorias a menudo, y eso incentiva la hipertensión, los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades cardíacas coronarias, los latidos, las famosas taquicardias, los latidos que son irregulares. Ya vimos la presión arterial, los trastornos del estado de ánimo, depresión, ansiedad, malestares psíquicos en general, y sabemos que una privación de sueño extrema, por eso se ha utilizado como mecanismo de tortura, provoca un estado mental que puede llegar a una psicosis, a una paranoia, a una alucinación, en personas que de otra manera no habrían desarrollado ese tipo de síntomas. En las personas bipolares esto es crucial. El deterioro en los hábitos de sueño puede hacer estallar una fase de hipomanía o una fase maníaca claramente, o una fase depresiva. Una de las cosas que se insiste mucho en la psicoeducación de este tipo de personas con condición de bipolaridad es precisamente que duerman, ¿no? Entonces, te encuentras con lo que siempre nos encontramos, que es el individuo solito, que con toda la propaganda para que se mantenga conectado, con trabajos que no respetan los horarios, con personas imprudentes que porque tienen a disposición el WhatsApp te escriben a cualquier hora sin importar si tú estás dormido o no,
y uno tiene entonces que ponerse el escudo de quitarle el sonido al celular o aprender a ejercer el derecho de no estar trabajando. Una vez que tú aceptas que o haces eso o vas a terminar muy mal, entonces la gente empieza a decir, bueno, ¿y qué tengo que hacer para mantener esa higiene del sueño? Y bueno, ya dijimos, en primer lugar, respetar que tenemos un ritmo biológico, un reloj biológico, y por eso, Carmen, es buena idea tener un horario más o menos regular a la hora de acostarse y a la hora de levantarse. Los médicos, las personas que tienen ritmo laboral, horarios laborales que cambian los turnos, son los que más frecuentemente se enganchan al insomnio y a dificultades en el dormir. Y es tremendo las consecuencias que tiene. Yo entiendo que tienen que haber médicos y enfermeras 24 horas funcionando, militares y tal. Con una buena política de rotación se pueden evitar, porque no es lo mismo que cada cierto tiempo tú te toque amanecer que tú amanezcas sin control, ¿no? Se sabe que practicar actividades relajantes antes de acostarse, como leer, meditar, escuchar música suave, es muy importante eso, y evitar esos aparatos electrónicos. La siesta, Carmen, yo tuve que dejar esa vieja costumbre que no la adquirí en España, sino desde que yo era pequeña yo dormía una siesta que era el hazmerreír de la familia, ¿no? Una siesta debe de ser algo cortito, de 20 minutos, porque en 90 minutos tú haces el ciclo completo del sueño. Y hay gente que de repente no duerme toda la semana y se pasa el fin de semana durmiendo, y eso aumenta la probabilidad de que tengas un accidente cerebrovascular, de los riesgos de mortalidad que trae consigo. Entonces, esas siestas que además se hacen después de una llenura muy grande, una hartura bien grande de comida, son letales. Y no es que no se recomiendan cortas, porque además se ha visto que funcionan mejor cuando son cortas. Me costó mucho hacerlo, pero esa pavita de 20, 25 minutos, a veces me robo 30, se ha visto que sirven para descansar, sobre todo en trabajos como el que yo tengo, Carmen, que es una tanda en la mañana y una en la tarde, y uno vende sobre todo su atención y su energía. Hacer ejercicio físico diario, no necesariamente de noche, puede ayudar el descanso, sobre todo si se hace en la mañana, porque, por lo que yo dije, porque te puedes quedar activado. Reducir, por supuesto, todo lo que son sustancias excitantes, el café, el té, los refrescos con cafeína, los alimentos que tienen mucho azúcar y chocolate. Yo he visto tantas madres que le caen a nalgadas a sus hijos, que le pelean, y que no entienden por qué el muchachito o la muchachita está eléctrica y no se quiere dormir, pero a las 6 de la tarde le dieron un helado o le metieron un chocolate o incentivaron un nivel de azúcar con las golosinas muy elevado. Y bueno, claro, ese niño está bajo los efectos de esa hiperactividad que induce el exceso de azúcar. El alcohol y el tabaco también pueden inferir en el descanso nocturno. Hay mucha gente que bebe para dormir, pero la mayoría de la gente, cuando ya ese azúcar se quema, porque claro, el alcohol se vuelve azúcar, ya dentro de 3 horas ya tú estás con ese dolor de cabeza que los colombianos creo que le llaman guayabo, que no te deja, que es típico de la resaca. Y eso de comer cosas pesadas a última noche, todas esas cosas, Carmen, las abuelas lo sabían también y te lo decían. No le des dulce a ese muchacho, no te des una hartura antes de comer, trata de irte tranquilo, no pelees por las noches. Todas esas cosas formaban parte de una sabiduría popular, que esas luces en las ciudades, que ya se sabe que contaminan tanto, Carmen, se está planteando a nivel mundial si una de las medidas que hay que tomar es apagar ciertas luces y dejarlas indispensables. Ahora se ha puesto de moda edificios, Carmen, que tienen luces de neón en la fachada, con lo que eso significa para el vecindario. Ahí hay un tema visual que acelera, porque además las luces de neón se sabe que incentivan el consumo. Por eso tú ves que en las superficies comerciales te molesta incluso el nivel de intensidad que tiene la luz,
porque está buscando un descontrol, una ansiedad que favorece el consumo, y eso está muy estudiado. Y bueno, todas estas pequeñas pautas que lo que buscan es que nos regulemos y que nos adaptemos a nuestro cuerpo, porque somos también nuestro cuerpo. Uno cree que es una entidad que uno arrastra como una especie de estorbo al que la mayoría de las veces agredimos. Lo que busca es preservar un estilo de vida que nos permita precisamente aguantar los niveles de exigencia y de estrés que van a empezar desde que tú te levantas, con jornadas que son cada vez más tarde. Pero, insisto, todo queda en manos, como siempre, de un individuo que, además de verse explotado, tiene que recordarse que hay que hacer todos estos ejercicios, de irse quitando poco a poco, como quien se quita una ropa, esos niveles de actividad que permitan entonces que ese sueño maravilloso nos lleve en manos de Morfeo, en los brazos de Morfeo. Gracias por acompañarnos en el diván de Mari Mora. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube.